Cambié la información de mi cuenta bancaria una mañana de martes, y cuando llegué a casa esa tarde, mi hija y mi yerno ya me estaban esperando con los rostros deformados por el coraje. Me gritaron. Me llamaron loca, ingrata, egoísta. Pero cuando puse tranquilamente 53 páginas de estados de cuenta sobre la mesa de la sala de mi propia casa, los dos se quedaron paralizados. El silencio que se instaló fue diferente a cualquier silencio que yo hubiera sentido antes. Era el silencio de quien ha sido atrapado, de quien ya no tiene a dónde huir. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Doña Rosa. Tengo 69 años y pasé toda mi vida trabajando como enfermera auxiliar en hospitales públicos del Estado de México. 42 años de guardias, de noches mal dormidas, de pies hinchados dentro de zapatos blancos que nunca se cambiaban con la frecuencia que debían. Cuando me jubilé, en 2018, la pensión no era la gran cosa, 8,000 pesos al mes, pero era mía, tenía mi nombre. Era el resultado de cada madrugada que pasé de pie cuidando a extraños. Mi esposo, Ramón, murió de un infarto en 2020. Fue rápido, como dicen que son los infartos. Estaba comiendo, se quejó de un dolor en el brazo y 20 minutos después ya se había ido. Yo estaba en el mercado cuando mi yerno me llamó. Recuerdo haber soltado la bolsa de arroz en el suelo del pasillo. Recuerdo el ruido que hizo. Recuerdo el olor a detergente de la limpieza reciente en el piso. Pero el resto de ese día desapareció de mi memoria como una nube que se lleva el viento. El luto me habría tragado entera si lo hubiera permitido. La casa que Ramón y yo compramos después de 15 años de pagar renta, una casa pequeña, de 3 cuartos, en una colonia tranquila, se volvió un peso. Cada rincón tenía una historia suya. El sillón de la televisión donde se quedaba dormido sin querer todos los domingos por la tarde. El fregadero de la cocina donde intentaba ayudar a lavar los trastes y siempre dejaba los platos grasosos. El jardín que nunca tuvo paciencia de cuidar, pero donde se sentaba en las noches calurosas. Fue en ese estado que apareció mi hija Verónica. Ella siempre fue diferente a mí, más astuta con las palabras, más rápida para encontrarle el ángulo correcto a las cosas. Desde pequeña sabía cómo convencerme de cualquier cosa con una sonrisa y la frase adecuada. Yo creía que eso era inteligencia. Tardé mucho en entender que era otra cosa. Verónica llegó 3 semanas después del entierro de Ramón, con Mauricio, su esposo desde hacía 6 años. Dijo que estaba preocupada por mí. Dijo que me veía delgada, pálida, que no estaba comiendo bien. Dijo que una mujer de mi edad no debía quedarse sola en una casa después de una pérdida tan grande. Mientras ella hablaba, Mauricio se quedaba de pie cerca de la ventana, asintiendo con la cabeza de una forma que parecía estar de acuerdo, pero que más tarde entendería que era impaciencia. Propusieron mudarse a mi casa, solo por un tiempo, mientras me recuperaba, para ayudarme con los gastos, con las compras, con todo lo que Ramón solía resolver. Escuché esas palabras y sentí un alivio tan grande que no me tomé la molestia de pensar en lo que realmente me estaban pidiendo. La casa se llenó de nuevo, y al principio, eso pareció suficiente para poder respirar. El primer mes fue razonable. Verónica cocinaba, a veces. Mauricio arregló la llave del baño que goteaba desde hacía años. Yo dormía más, lloraba menos, al menos durante el día. Pero en febrero, 4 meses después de que habían llegado, Verónica se sentó a mi lado en el sofá y puso un papel en mi mano. Era un formato de autorización bancaria. Me explicó con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo que yo podría rechazar. Sería más fácil si la pensión cayera directo en su cuenta, decía. Así ella podría pagar los recibos sin molestarme, encargarse de todo, y yo no tendría que preocuparme por nada. Miré el papel. La miré a ella. Pensé en Ramón, en la nostalgia, en el cansancio que cargaba, y firmé. Fue el error más caro de mi vida. En los meses siguientes me volví invisible dentro de mi propia casa.
No fue de un momento a otro. Fue como la marea que sube despacio, centímetro a centímetro, y solo te das cuenta de que te estás ahogando cuando el agua ya te llega a la barbilla. Al principio eran cosas pequeñas. Verónica empezó a decidir el menú sin preguntarme. Mauricio empezó a usar el carro de Ramón, que yo conservé porque no tenía el valor de venderlo, porque tenía sus recuerdos dentro, para sus vueltas del trabajo, sin pedir permiso, sin dar las gracias. Después vinieron los quehaceres. Como yo me quedaba en casa y ellos trabajaban, tenía lógica que yo cocinara, lavara, planchara. Era una lógica que nunca tuvieron que decir en voz alta porque se fue instalando poco a poco, como una ley no escrita. Yo me despertaba temprano, hacía café, preparaba la comida para que estuviera lista cuando Verónica regresara a mediodía. Lavaba la ropa de Mauricio, le planchaba las camisas, barría, trapeaba, organizaba. Todo el día. Todos los días. Cuando intenté decir que estaba cansada, Verónica me miraba con ese aire de preocupación que sabía fingir tan bien. «Mamá, no puedes quedarte sin hacer nada. Es malo para la cabeza después de una pérdida». Siempre era así. Cualquier queja mía se transformaba en una señal de que yo no estaba bien, de que necesitaba cuidados, de que ellos me estaban haciendo un favor inmenso al estar ahí. Una noche, fui a abrir el cajón del ropero donde guardaba el dinero que a veces sacaba para emergencias. Estaba vacío. No recordaba haber sacado nada. Le pregunté a Verónica al día siguiente, intentando sonar casual, sin querer causar problemas. Dijo que lo había usado para pagar el recibo de la luz, que se nos había olvidado desde hacía 2 meses, que yo debía haberme acordado. Lo dijo de una manera que me hizo sentir que el problema era mío. Empecé a notar otras ausencias. La cadenita de oro que Ramón me regaló en nuestro 10º aniversario desapareció de la cajita en la cómoda. Cuando pregunté, Verónica dijo que yo misma debía haberla puesto en otro lado, que con la edad la memoria empieza a traicionar. Lo dijo con una sonrisa amable que era peor que cualquier acusación. Había algo en la mirada de Mauricio que me incomodaba cada vez más. Cuando él llegaba a casa y yo había hecho la cena, no daba las gracias. Solo miraba el plato, me miraba a mí, y decía algo como, «Hoy quedó salado» o «La próxima vez ponle menos aceite». Y yo me quedaba ahí, una mujer de 60 y tantos años que había trabajado toda la vida, siendo criticada por un hombre de 42 que no pagaba renta, no pagaba la despensa, no pagaba nada, porque todo salía de mi pensión. Pero yo todavía no sabía cuánto estaba saliendo. No lo sabía porque había dejado de ver los estados de cuenta. El descubrimiento ocurrió por accidente, de la forma más banal posible. Era un jueves de agosto, y yo había ido al banco a resolver una cuestión de actualización de datos. Un papel que el mismo banco envió pidiendo la actualización, que Verónica había dejado en la barra de la cocina sin decirme nada durante 2 semanas. Fui sola porque ella estaba trabajando y yo ya no quería esperar más. La ejecutiva era joven, paciente. Resolvió lo de los datos en 10 minutos. Y cuando ya me iba, casi por impulso, le pedí ver mis estados de cuenta. Todos, de los últimos 3 años. Me miró por un segundo. Una mirada rápida, profesional, y empezó a imprimir. La impresora fue escupiendo hoja por hoja, y yo me quedé parada mientras la pila crecía. 53 páginas. Me senté en una silla al lado de su escritorio y empecé a leer. El primer mes era de 2022, justo después de que Verónica tomó el control de la cuenta. Mi pensión entraba el día 10, puntual, y salía casi toda en compras que yo no reconocía. Ropa en una boutique cara de la plaza comercial. Una mensualidad de algo que yo no sabía qué era. Un restaurante de sushi al que yo nunca había ido. Un gimnasio del cual yo no era socia. Fui pasando las páginas y sintiendo una sensación extraña en el pecho. Todavía no era coraje, se parecía más a un mareo. La realidad reorganizándose, ladrillo a ladrillo, construyendo una imagen que yo no quería ver. Viajes. 3 boletos de avión a Cancún en diciembre de 2022. Yo no fui a ese viaje. Recibí una foto por WhatsApp de Verónica sonriendo en una playa. Me dijo que era un viaje de trabajo de ella y de Mauricio.
Un hospedaje de 3 noches en un hotel de 4 estrellas. Cena en un restaurante frente al mar. Todo saliendo de mi cuenta, de mi pensión, del dinero que me gané en 42 años de guardias. Cuando llegué a la página 26, tuve que parar. La ejecutiva se dio cuenta. Me preguntó si quería agua. Le dije que sí, y me trajo un vasito desechable. Volvió y se quedó callada, con la discreción de quien ya ha visto esa escena antes. Cuando pude volver a hablar, fue para preguntarle cuánto quedaba en la cuenta. Miró la pantalla. 230 pesos. 3 años de pensión. Casi 300,000 pesos. 230 pesos restando. Doblé las 53 hojas cuidadosamente, las metí en mi bolsa, le di las gracias a la señorita y salí. Afuera, el sol de agosto caía a plomo. Me quedé parada en la banqueta unos 2 minutos, solo respirando, mirando el movimiento de la calle sin ver nada. Después caminé hasta el banco de al lado, un banco diferente, donde nunca había tenido cuenta. Entré y pedí abrir una cuenta nueva. A mi nombre, solo a mi nombre. La empleada me atendió sin saber que estaba participando en el momento más importante de mi vida. Volví a casa esa tarde cargando las 53 páginas dentro de la bolsa como si fueran un arma. Verónica y Mauricio estaban en la sala. Ella estaba en el celular, él con el control remoto. La televisión sonaba a un volumen lo suficientemente alto para cubrir cualquier llegada discreta. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. Fui directo a mi cuarto, que seguía siendo mi cuarto, al menos en eso había insistido. Escondí las hojas debajo del colchón y me quedé sentada en la cama por un largo rato. En los días siguientes me comporté exactamente como siempre. Me desperté temprano, hice café, cociné, lavé, planché. No dije nada. No cambié el tono de mi voz, no dejé asomar ninguna de las cosas que me estaban quemando por dentro. Aprendí, en esas décadas de trabajo en el hospital, que es posible mantener el rostro neutral mientras el corazón late a 1000 por hora. Esa fue la habilidad más útil de mi vida. Mientras esperaba a que llegara mi nueva tarjeta, fui armando lo que necesitaba armarse. Llamé a mi nieta Fernanda, hija de mi hijo mayor, que vive en Monterrey, y le pedí que viniera a visitarme. No le dije por qué, solo le dije que la extrañaba, lo cual era cierto. Fernanda tiene 28 años y tiene mi temperamento, tranquila por fuera, decidida por dentro. La nueva tarjeta llegó un lunes, en un sobre blanco sencillo. La agarré del buzón antes de que alguien en casa la viera. La activé por teléfono en el patio, en voz baja, fingiendo que estaba arreglando las macetas. La grabadora automática confirmó que el próximo depósito de mi pensión, el día 10, iría a la nueva cuenta. 6 días. En esos 6 días hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Llamé a mis antiguas compañeras de trabajo. A Lupita, que fue jefa de enfermeras por 20 años y ahora da clases en una universidad privada. A Josefina, que se jubiló un año antes que yo y vive en un departamentito que llama Su Paraíso. Platiqué con ellas durante horas, cosa que no pasaba desde antes de que Ramón muriera. Verónica siempre tenía una forma de interrumpir esas llamadas. Entraba al cuarto con alguna pregunta, le subía el volumen a la tele, hacía cualquier ruido que hiciera difícil platicar. Pero esa semana, con la tarjeta bien guardada en el brasier para asegurar que nadie la encontrara por accidente, hice las llamadas en el patio, por la tarde, y dejé que el tiempo pasara sin prisa. Lupita me dijo algo que se me quedó grabado. Rosa, cuando una persona te aísla de las demás, no es por accidente, es un método. Yo sabía que tenía razón, pero escucharlo con esa claridad hizo que algo se solidificara dentro de mí. El día 10, tempranito, antes de que alguien se despertara, revisé el saldo de mi nueva cuenta por la aplicación que la empleada del banco me había ayudado a instalar. 8,000 pesos. Mi pensión, en mi cuenta, solo mía. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en las manos por un tiempo que no sé medir. Luego me levanté, preparé el café como siempre y esperé. Mauricio fue al cajero automático a las 10 de la mañana.
Lo supe porque escuché salir el carro y calculé. Él siempre iba a principios de mes a sacar dinero. Para los gastos de la casa, decía, sin especificar qué gastos, sin dar cuentas del cambio. Era una rutina que yo había aprendido a reconocer como parte del ciclo de cómo se consumía mi pensión. Me quedé en la cocina. Hice arroz con frijoles. Puse la mesa. Esperé. Cuando el carro regresó, escuché azotar las puertas con una fuerza que no era del viento. Escuché los pasos en el pasillo. Rápidos, pesados, las pisadas de quien se está aguantando algo. La puerta de la cocina se abrió con violencia. Mauricio tenía la cara roja. Verónica entró detrás de él, con esa expresión que yo le conocía desde su infancia. Los ojos muy abiertos, la boca apretada, el intento de parecer lastimada antes de mostrarse furiosa. Gritaron. Las palabras salían a montones, una encima de la otra, antes de que yo pudiera separar el sentido de cada una. ¿Qué hiciste? La cuenta está en ceros. ¿Sabes cuánto dependemos de esto? ¿Estás loca? Ingrata, cruel, egoísta. Yo me quedé de pie cerca del fregadero. No grité. No lloré. No me defendí con palabras. Los dejé hablar hasta que el volumen fue bajando un poco, hasta que se hizo ese silencio tenso de quien ya agotó su combustible inmediato y espera una reacción. Entonces fui hasta mi cuarto, saqué las 53 páginas de debajo del colchón, volví a la sala y puse la pila sobre la mesa de centro, con cuidado, sin aventarlas, sin dramatizar. Solo las posé ahí, como quien pone un libro en un estante. Estos son 3 años de estados de cuenta, dije. La voz me salió extraña, más grave de lo normal, más lenta. Casi 300,000 pesos. ¿Me pueden explicar a dónde fue a parar ese dinero? El silencio que se instaló fue diferente a cualquier silencio de esa casa. Mauricio miró las hojas. Luego miró a Verónica. Ella se había llevado la mano a la boca. Lo rojo de la cara de él se fue poniendo blanco por grados, como si alguien le estuviera borrando el color. Y Verónica, mi hija, la niña que yo crié, se quedó mirando esas páginas con una expresión que yo nunca le había visto antes. No era coraje, era terror. Fernanda llegó esa misma tarde. Ella no sabía nada cuando cruzó la puerta. Yo solo la había llamado para decirle que necesitaba compañía, pero le bastó echar un vistazo a la sala, a las 53 páginas aún esparcidas en la mesa, a las caras de los 3 adultos presentes, para entender que había llegado en medio de algo que iba mucho más allá de una visita familiar. Se quedó callada mientras yo contaba todo. No interrumpió, no puso cara de sorpresa fingida. Solo escuchaba, con los ojos fijos en mí, y de vez en cuando miraba a Verónica de una forma que mi hija no lograba sostener. Cuando terminé, Fernanda sacó su celular y empezó a tomarle fotos a las páginas de los estados de cuenta, metódicamente, una por una. Mauricio intentó decir algo. Ella ni siquiera levantó la vista. Le dijo con una calma que me llenó de orgullo: «Te va a convenir quedarte calladito ahorita». Esa noche, Verónica tocó a la puerta de mi cuarto. Entró sin esperar respuesta, una costumbre que yo había dejado que se instalara. Se sentó en la orilla de la cama y se soltó llorando. Eran las lágrimas que yo conocía desde que ella tenía 6 años, reales en su humedad, pero calculadas en su momento exacto. Venían siempre después de que el plan inicial fallaba. Me pidió perdón. Dijo que las cosas se habían salido de control, que Mauricio tenía deudas de las que ella no sabía la magnitud, que tenía miedo y no había sabido cómo pedir ayuda. Me dijo que me amaba. Dijo que nunca quiso lastimarme. La escuché completita. Después le dije: «Verónica, creo que de verdad te crees lo que estás diciendo ahorita. Pero hiciste esto durante 3 años. No fue un error. Fue una decisión, tomada cada mes, cada semana, cada día que te despertaste en esta casa y trataste mi pensión como si fuera una llave abierta para lo que se te antojara». Lloró más. Dijo que yo estaba siendo muy dura. Le contesté: «No estoy siendo dura.
Estoy siendo honesta por primera vez en 3 años. La diferencia es que ahora soy yo la que decide lo que pasa aquí. Le dije que tenían 2 semanas, ella y Mauricio, para buscarse otro lugar donde vivir, que la casa era mía. Las escrituras con mi nombre y el de Ramón estaban guardadas en un lugar al que nadie más tenía acceso más que yo. Y que a partir de ese mes, mi pensión ya no iba a financiarle la vida a nadie más que a mí misma. Verónica se fue de la plática sin abrazarme. Me acosté, miré el techo por un rato y sentí algo raro. Todavía no era alivio. Se parecía más al silencio después de una tormenta, cuando aún no se sabe si va a volver a llover o si ya despejó. Se fueron un viernes, 2 semanas después. No hubo despedida. Por la mañana, yo estaba en el patio regando las plantas, las mismas que Ramón nunca tuvo paciencia de cuidar, pero que yo aprendí a amar como herencia suya. Y cuando volví a entrar, los cuartos estaban vacíos. La cama del cuarto de visitas estaba destendida, el ropero abierto y sin nada. En la mesa de la cocina, una nota con la letra de Verónica. Espero que seas feliz sola. Doblé la nota y la guardé. No como un recuerdo amargo, sino como prueba de hasta dónde había llegado yo y dónde se habían quedado ellos. Fernanda se quedó conmigo una semana más. Dormimos en el mismo cuarto, como hacíamos cuando ella era chiquita y venía a visitarme. Desayunamos sin prisa. Me enseñó a usar una aplicación de control financiero en el celular, y yo me quedé viendo el saldo de mi cuenta, a la que ahora solo yo tenía acceso, con una sensación que me tomó algunos días poder nombrar. Era seguridad, una cosa simple, básica, que no sentía desde que Ramón murió. En los meses siguientes, fui reconstruyendo cosas que habían sido silenciadas. Volví a llamar a Lupita y a Josefina con regularidad. Me metí a un grupo de caminata de mi calle. Doña Carmelita, mi vecina desde hacía 20 años, estaba en el grupo y se puso muy sorprendida y contenta de verme aparecer una mañana de sábado. Rosa, hace tiempo que no te veíamos por aquí. Le dije que había andado un poco perdida. No me pidió explicaciones, solo me hizo un espacio a su lado en la banqueta. Con mi pensión bajo mi control, empecé a pagar mis cuentas y hasta me sobraba. Me compré ropa nueva. No muchas cosas, pero cosas que yo escogí, que yo pagué, que colgaban en mi ropero porque yo quise. Compré una plantita de geranios para el jardín, que era la flor que a Ramón se le hacía sin chiste, pero que yo siempre había querido plantar. 3 meses después, Verónica me llamó. La llamada fue corta y rara. Empezó con un tono quejumbroso que fue cambiando a medida que yo no le respondía con la culpa que ella esperaba. Al final, me preguntó si podía venir a visitarme. Solo para platicar. Le dije que sí. Pero se lo advertí desde antes. No sería una visita para volver a empezar desde el mismo lugar. Sería una visita para ver si había suficiente honestidad entre nosotras para construir algo diferente. Se quedó callada unos segundos. Dijo que lo entendía. Cuando vino, 2 semanas después, estaba más delgada, con ojeras. Mauricio se había ido de la casa, deudas con terceros, una historia que me contó sin tanto drama esta vez, con un cansancio que parecía real. Estaba trabajando, pagando renta, aprendiendo lo que era hacerse cargo de sus propias cosas. Estuvimos 2 horas sentadas en la sala. Tomamos té. No me pidió dinero. No hizo promesas que sonaran demasiado fáciles. Solo dijo que ahora veía lo que había hecho y que le daba vergüenza. Que madurar costaba caro, pero que estaba madurando. Yo no le dije que todo estaba bien. No estaba todo bien, todavía no. Pero le dije que había espacio para que se quedara, con el tiempo, con trabajo de ambas partes. Cuando se fue y cerré la puerta, me quedé un momento parada en el pasillo. La casa estaba en silencio. El jardín de afuera estaba empezando a enverdecer bonito. El geranio ya tenía 2 flores. La foto de Ramón en el mueble me miraba con esa sonrisa chueca de domingo que amé por 37 años. Lo logré, le dije bajito. Me tardé, pero lo logré. Lo que aprendí con todo esto es sencillo de decir y difícil de vivir. Amar a alguien no significa renunciar a ti misma.
La jubilación es dignidad. Es el resultado de décadas de trabajo, y nadie tiene el derecho de tratarla como un recurso de todos, sin el consentimiento de quien se la ganó. El aislamiento no es cuidado. La crítica constante no es preocupación. Y pedir ayuda, ir a un banco, llamar a una nieta, admitir que algo estaba mal, no es debilidad. Es el primer paso de regreso a ti misma. Si estás viviendo algo parecido, quiero que sepas esto. No es tarde. No importa la edad. No importa cuántos años de estados de cuenta te vayas a encontrar por delante. La nueva tarjeta llega. El saldo vuelve a ser tuyo. Y la vida, tu vida, de la forma en que tú quieres que sea, puede volver a empezar. Tengo 69 años y estoy empezando de nuevo. Y es más hermoso de lo que esperaba. Ahora que si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.